faltas. Ya te pongo la asistencia, ¿viste? Te la coloqué. Bueno, vamos a, quedamos que con los ejercicios 4 y 5, ¿sí? Ajá, que eran los de... Profe, ¿Están viendo el documento? Ajá. Luisana no pudo entrar porque tenía algo de música. Está bien. Perfecto, ya le pongo la justificación, ¿oíste? Ok, gracias. De nada. Ella es Pérez. Ya está colocada, ya está, ya le coloqué el asterisco. Yo acabo de entrar. ¿Quién es? Mariana, buenos días. Ah, Mariana Gómez. Entonces te pongo la asistencia, Mariana. Gracias. Gracias a ti por estar presente. Bueno, quedamos con el ejercicio 4 y 5 que yo les había preparado para el taller. Recuerden que este documento que les preparé es en base a las dificultades que van a tener el día miércoles, ¿ok? Todo lo que está aquí reflejado son conocimientos que ustedes tienen que tener para ese día del taller 2. Ok, este es un ejercicio de una inecuación racional que es muy sencillo, ¿verdad? Que allí esto lo va a favorecer porque es fácil de entender y esto los va a favorecer, no como en el 5, que si tiene más dificultades o como las tareas que ustedes yo les asigné y que me pidieron por favor que se los explicara, eso sí tiene mayor dificultad y que también van a estar bien en taller, pero con este ejercicio 4 se pueden defender y tener una nota favorable. Ok, entonces el ejercicio 4 es 2x menos 3 entre x más 2 mayor o igual que 5. Para que sea la forma general de una inecuación racional, el segundo miembro tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces 5 lo pasamos al primer miembro y nos resulta 2x menos 3 entre x más 2 menos 5 mayor o igual que 0, ¿verdad? Vamos a pasar a un denominador común, el cual es x más 2, porque es el único denominador. Entonces lo escribimos como denominador común y luego dividimos x más 2 entre x más 2 da 1, por el numerador queda el mismo numerador, menos x más 2 entre 1, que está como denominador de 5, da x más 2, que se multiplica por menos 5 y queda menos 5x menos 10, aplicando propiedad distributiva, ¿verdad? Entonces, nos queda reducir a términos semejantes en el numerador y resulta que 2x menos 5x es menos 3x. Menos 3 menos 10 es menos 13. Como el numerador tiene primer coeficiente negativo y debe ser positivo, entonces vamos a multiplicar toda la inecuación por menos 1 y cambia el sentido de la desigualdad, entonces nos resulta 3x más 13 entre x más 2 menor o igual que 0, ¿verdad? Como pueden ver, esta inecuación en el numerador, esa es una expresión de grado 1, ¿verdad? La del denominador también es de grado 1, entonces hallamos nuestras raíces por cálculo mental o igualamos a 0, 3x más 13, despejamos x y queda menos 13 tercios. Y, perdón, igualamos a 0, x más 2, despejamos x y queda x menos 2. Entonces las raíces son menos 13 tercios y menos 2. Con estas raíces me voy al eje horizontal, las ubico en forma creciente, de menor a mayor, y entonces debo tener cuidado extremo de que la raíz del denominador debo dejarla abierta. Y cierro la del numerador porque dice menor o igual que 0, ¿verdad? Como dice o igual que 0, incluyo la raíz del numerador. Ok, entonces una vez que ubico mis puntos críticos en el eje horizontal, voy a tomar aquí menos 8, menos 3 y 0. Recuerden que es cualquier número real, solo que elegimos en forma conveniente. Hacemos la tabla, escribimos los elementos del cociente que son 3x más 13 y x más 2, ¿verdad?
Ok, diseño mi tabla acorde con cada intervalo, cosa que cuando me vaya a escribir la respuesta no me vaya a equivocar y tome un intervalo incorrecto, ¿verdad? Entonces, aquí, vamos a ver acá, ya va. Este mouse no lo manejo yo con comodidad porque el acto no es mía. Ok, entonces aquí tengo el cociente donde voy a ver cuál va a ser la sustitución que voy a hacer. Aquí tomo menos 8 en 3x más 3 me queda negativo porque menos 24 más 13 es negativo el resultado. En x más 2, menos 8 más 2 es menos 6 es negativo el resultado. Y entonces el resultado final es positivo porque menos entre menos es más. Pasamos al siguiente intervalo, consideramos menos 3 y entonces sustituyo acá, me queda menos 9 más 13 da positivo. Menos 3 más 2 da negativo, luego el resultado final es más entre menos es menos. Me voy al siguiente intervalo, escojo 0. Entonces, en 3x más 3 queda positivo porque quedaría 0 más 13. Luego en la siguiente expresión, 0 más 2 es positivo, queda positivo, resultado final positivo. La desigualdad me dice menor o igual que 0, es decir, negativo. Entonces, ¿cuál es el resultado negativo? En este intervalo que está, aquí está la columna que se refiere al intervalo menos 13 tercios, menos 2, aquí está la solución, cerrado en menos 13 tercios y abierto en 2. Sería la solución. ¿Ok? ¿Alguna duda? No hay dudas. No, profe. No, ok. Pasamos al siguiente ejercicio si tienes dificultades, porque tengo que saber factorizar, ¿verdad? Para hallar el común denominador. Ok, este es el ejercicio 5. Entonces, vemos que en esta inecuación racional, el segundo miembro debe ser igual a 0. Por lo tanto, esta expresión la llevamos al primer miembro y nos resulta 2 entre x más 2 menos x entre x más menos 2 menos 1 entre x cuadrado menos 4 menor que 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tengo que llevar esa inecuación racional con un denominador común, ¿verdad? Solo tengo que hacer. Entonces, recordemos que son comunes y no comunes con su mayor exponente, pero observo que aquí hay una expresión de grado 2 que debo factorizarla, descomponerla en factores, porque es de grado 2. Puede ser que no se pueda descomponer, como vamos a ver más adelante, pero en este caso, si yo reconozco que esto es una diferencia de cuadrados, por lo tanto, se puede factorizar como producto notable, que es el producto notable de la suma por la diferencia de las raíces. Entonces, eso es lo que voy a hacer, expresar esa expresión cuadrática en forma factorizada. Entonces, escribo nuevamente la inecuación. 2 sobre x más 2 menos x sobre x menos 2 menos 1 y x cuadrado menos 4 factorizado. ¿Ok? Como x más 2 por x menos 2. Ok, ahora sí, entonces me doy cuenta que los factores son, comunes y no comunes, son x más 2 y x menos 2. Son los factores, ¿verdad? Porque estaban incluidos allí en x cuadrado menos 4. Entonces escribo denominador común, x más 2 por x menos 2. Llevo esa expresión al denominador común. ¿Cómo? Voy a dividir cada denominador común entre cada uno de los denominadores y el resultado se multiplica por el numerador respectivo. Entonces divido x más 2 por x menos 2 entre x más 2, me queda x menos 2 que es multiplicado por 2, ¿verdad? Menos si divido x más 2 entre x menos 2, me queda x más 2 multiplicado por x, ¿verdad? Menos x más 2, el denominador común, entre el mismo denominador común, me queda 1, por 1 queda 1. Luego resuelvo aplicando propiedad distributiva en el numerador y me queda
2x menos 4 menos x cuadrado menos 2x menos 1, ¿verdad? Entre el denominador común que está allí señalado. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Reducir a términos semejantes y ordenar en forma decreciente, ¿verdad? Entonces primero escribo menos x cuadrado. Este 2x con menos 2x se anula. Entonces me queda menos x cuadrado menos 5. Ah, pero como yo estoy trabajando con las ecuaciones cuadráticas donde el primer coeficiente debe ser positivo, multiplico por menos 1 para que eso ocurra. Y entonces, y tomando en cuenta que cambia el sentido de la desigualdad y nos queda x cuadrado más 5 en el numerador y el denominador común mayor que 0, ¿verdad? Ahora bien, aquí este x cuadrado más 5 es una expresión cuadrática que no tiene raíces reales, ¿verdad? Porque vamos a suponer que tú no reconoces eso. Ah, bueno, tengo que hallar las raíces de x cuadrado más 5. ¿Cómo la vas a hallar? Igualas a 0. Allí despejas x cuadrado, te queda x cuadrado igual a menos 5, es decir, raíces varias. Entonces, lo dejo así indicado, como x cuadrado más 5. Como son raíces imaginarias, no las puedo representar en el eje horizontal. Entonces, ¿qué voy a representar en el eje horizontal? ¿Cuáles raíces? Las raíces del denominador. Pero sí voy a tomar en cuenta esta expresión a la hora de hacer la tabla. ¿Ok? La puedo tomar en cuenta como no la puedo tomar en cuenta, ¿verdad? Porque puedo considerar no tomarlas en cuenta porque es una expresión positiva. X cuadrado más 5 siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque tengo un cuadrado que está sumando con un número 5. Eso nunca va a ser negativo. Por lo tanto, yo la puedo obviar a la hora de hacer la tabla. Pero, bueno, por cuestión pedagógica, yo se las escribo. ¿Ok? Pero si la obvio, está bien, porque eso siempre va a dar positivo y no altera el resultado. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? No. Bueno, entonces me voy al eje horizontal con mis raíces reales, que son menos 2 y 2, por supuesto, abiertas, ¿verdad? Aquí dice mayor estrictamente que 0, pero si dijera mayor o igual a 0, de igual manera debo dejar estas raíces abiertas, no cerradas, porque son raíces del denominador. Ok, entonces diseño la tabla con las columnas al ancho de cada intervalo para que la respuesta sea más fácil de hallar, ¿no? Entonces escribo los elementos del cociente. Los elementos del cociente son x cuadrado más 5, x más 2, x menos 2. Yo aquí de una vez puedo escribir más y más. De una vez, como para reducir los cálculos. ¿Está bien? Y entonces aquí elegí menos 3, aquí elegí 0 y aquí elegí 3. Si sustituyo menos 3 en x más 2, eso me da negativo. Si sustituyo menos 3 en x menos 2, eso me da negativo, resultado final positivo. ¿Ok? Pasamos al siguiente intervalo, elijo 0. 0 en x más 2 da positivo. 0 en x menos 2 da negativo, resultado final negativo. Me voy al siguiente intervalo, elegimos 3. Sustituyo 3 en x más 2 da positivo, sustituyo 3 en x menos 2 da negativo, y el resultado final positivo. Aquí entonces, como dice mayor que 0, elijo los resultados positivos. ¿Y qué tengo allí en la solución? Aquí me corresponde el intervalo abierto, menos infinito menos 2, unido con el otro intervalo en mayor que 0, positivo, con 2, infinito. ¿Está bien? Aquí también existe otra respuesta. Por ejemplo, ¿cuál sería la otra respuesta? Todos los reales menos el intervalo cerrado, menos 2, 2. Sería otra respuesta posible, ¿verdad? Porque todos los reales sin incluir el intervalo cerrado sería en ese caso menos 2, 2. No abierto, cerrado.
para dejar claro que menos 2 y 2 no está ahí. Pero como yo sé que ahí se enredan, es abierto, es cerrado, bueno, yo les dejo nada más esta solución, pero tengan en cuenta que hay otra forma de dar la respuesta. ¿Alguna duda? ¿Están ahí? ¿Están presentes No, o profe. ausentes? Sí, profe, no hay dudas. Qué bueno, chévere. Bueno, entonces ahora vamos con los ejercicios. Ustedes me dijeron que por favor los hiciera de la tarea. Ajá. Aquí se movió algo porque después se los arreglo, pero para ver, sí. Sí, estos son los ejercicios de la tarea. Ajá. Vamos a comenzar desde el B. Ok. Vamos al ejercicio B. Está un poquito largo, pero muy importante, porque aquí hay unas dificultades que ya la vamos a observar. Ok, en el segundo miembro, ese segundo miembro tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces esos términos que están allí los vamos a pasar al primer miembro de la desigualdad y entonces nos resulta 1 sobre x más 1 menos 1 sobre el cuadrado de x más 1 menos 1 sobre x más 2 más, ¿verdad? 1 sobre el cuadrado de x más 2 menos o igual que 0. Entonces, vamos a escribir la fracción con su denominador común. El denominador común, ¿cómo se saca? Comunes y no comunes con su mayor exponente. Tengo x más 1 al cuadrado y aquí tengo x más 1. Voy a elegir el cuadrado de x más 1, ¿verdad? Y aquí tengo x más 2 y el cuadrado de x más 2, elijo el cuadrado de x más 2 porque debo elegir el de mayor exponente. Entonces, el común denominador es el producto del cuadrado de x más 1 con el cuadrado de x más 2. ¿Verdad? Ese es mi denominador común. Entonces, divido ese denominador común entre x más 1, me queda el cuadrado de x más 2 por la expresión x más 1 por 1. El 1 es neutro, no se escribe, queda esto, ¿verdad? Menos, cuando dividimos el denominador común entre el cuadrado de x más 1, me queda el cuadrado de x más 2 multiplicado por 1, queda el 1 neutro. Menos, cuando dividimos el denominador común entre x más 2 queda el cuadrado de x más 1 por la expresión x más 2, que está acá. Más, cuando dividimos el denominador común entre el cuadrado de x más 2, me queda el cuadrado de x más 1. Aquí está. Entonces, cuando voy a efectuar las operaciones, debo tener mucho cuidado, se efectúa la potencia, ¿verdad? Es decir, cuando yo voy a efectuar este producto que está aquí, de x más 1 por el cuadrado de x más 2, primero efectúo la potencia, ¿verdad? Y entonces esto es x más 1 por x cuadrado más 4x más 4, desarrollando ese producto notable. Menos este producto notable lo desarrollo, pero tomando en cuenta que el desarrollo está precedido de signo menos. Entonces quedaría menos x cuadrado menos 4x menos 4, ¿verdad? Menos, tengo este producto, primero desarrollo el producto notable y entonces queda el factor x más 2 por el factor del desarrollo del producto notable, que es x cuadrado más 2x más 1, más el cuadrado de x más 1, que es un producto notable. Entonces queda x cuadrado más 2x más 1. Ok, ¿qué me queda ahora? Aplicar propiedad distributiva en el numerador donde está indicado el producto para tal propiedad, ¿no? Entonces, cuando multiplico x más 1 por la expresión x cuadrado más 4x más 4, queda toda esta expresión que está acá. Aplicando propiedad distributiva. Escribo esto, aplico propiedad distributiva y escribo esta expresión. Todo este desarrollo que está acá. Eso no lo voy a es muy largo, no voy a decir cómo queda, pero ustedes tienen que revisar si yo no me equivoqué, ¿verdad? Pero eso está bien, porque yo lo revisé varias veces, como son tantos términos, lo tuve que revisar, ¿verdad? Una vez que hago este desarrollo, reduzco a términos semejantes. Cuando reduzco a términos semejantes, pero ustedes lo hicieron, me imagino que ustedes lo tienen a la mano allí y me pueden decir si está bien o no está bien.
aquí tenemos el resultado después de reducir a términos semejantes es x cuadrado más x menos 1. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo dos formas de resolver. Yo se las voy a explicar de las dos formas para que vean cómo se hace, ¿no? La primera forma es por simple inspección. ¿Ok? ¿Cómo es eso? Fíjate, aquí tienes en esta inecuación racional que el denominador está constituido por dos factores al cuadrado, ¿verdad? Por lo tanto, eso es positivo. Todo el denominador es positivo. Que por acá lo escribo. No es que no lo voy a escribir, debo escribirlo, ¿ok? Por simple inspección no quiere decir que vas a dar la respuesta sin escribir la justificación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a justificar? El denominador es positivo, porque ambos son cuadrados y eso da positivo. Como la desigualdad me dice menor o igual que cero, es decir, que sea negativa, en principio, y si el denominador es positivo y el resultado debe ser negativo, necesariamente el numerador debe ser menor o igual a cero para que se cumpla la desigualdad, porque el denominador es positivo. ¿Correcto? Entonces eso quiere decir que reduzco cálculos. Voy a reducir mis cálculos porque entonces estoy limitada solamente por este análisis que acabamos de hacer, que resuelvo esta inecuación cuadrática que ya la sabemos resolver por conocimientos anteriores. Y bueno, hallo mis raíces, me doy cuenta que tiene raíces reales, son raíces irracionales, pero son raíces reales. Y con ellas me manejo para dar la solución. Entonces, una vez que yo tenga mis raíces reales, las represento en el eje horizontal, hago mi análisis, pero ¿dónde voy a hacer el análisis? En la misma inecuación cuadrática. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, estos valores decimales, esto es menos 1 menos raíz de 5 sobre 2 y 0,6 es menos 1 más raíz de 5 sobre 2 por aproximación. Porque como no, el complemento no me permite colocar ahí radicación, tuve tengo que hacer mis cálculos por acá, ¿no? Si yo elijo menos 3, sustituyo menos 3 acá, y entonces me quedan 9, menos 3, 6, menos 1, 5, es decir, resultado positivo. Escribo aquí mi signo más. Aquí están mis cálculos. Y elijo 0, entonces aquí 0 más 0 menos 1 me da negativo. Entonces aquí, negativo, ¿verdad? Me voy al siguiente intervalo, elijo 1 y entonces aquí me da 1 más 1, 2 menos 1, 1 me da positivo, aquí positivo. Como me dice la desigualdad menor o igual que 0, bueno, tengo que tener cuidado de cerrar aquí las raíces, ¿verdad? Porque ya están incluidas, dice igual a 0, y son raíces del numerador, entonces las debo incluir. Ok. Ajá, ya va, déjame dar la respuesta y te doy chance, ¿oíste? Para terminar aquí te doy chance. Sí, que te doy chance. Entonces, ok, ya hice mis cálculos por acá, estudié pero con la inecuación cuadrática y luego me voy a la respuesta, donde sea negativo, ¿verdad? Entonces, es aquí, donde es negativo, en el intervalo cerrado, menos 1,6, que lo escribí en forma radical, hasta el intervalo, hasta el extremo de radical, 0,6, y cierro allí, pero me doy aquí en este intervalo, está la raíz menos 1, aquí. Entonces, debo excluir menos 1. Y la otra raíz, que es menos 2, ¿está? No está, porque la raíz es menos 2 izquierda de menos 1,6, por lo tanto no está en este intervalo. Y no la considero ni siquiera porque ella no está. La raíz que está en este intervalo es menos 1, por lo tanto la debo excluir. ¿Por qué la excluyo? Porque es una raíz del denominador. Y para que esté bien definida la inecuación, las raíces del denominador no deben estar en la solución. Ahora sí.
¿Oído? Profe, Ajá, usted dígame. eliminó el denominador porque era positivo y como nos está diciendo que la ecuación es menor o igual que cero, no iría. Fíjate, no es que la elimino, eso no la elimino, yo la considero porque yo hice el análisis, ¿verdad? Solo que para reducir cálculos y por lógica matemática, tú haces este análisis, ¿no? ¿De cuál es el análisis? Voy a explicarlo. ¿No? Esta es una primera forma. Tú te puedes hacer por la otra que ya la voy a explicar, ¿no? Vamos a ver, ¿qué tengo aquí? Ok, tengo una inecuación racional que me está diciendo menor o igual que cero. Ah, pero también observo que en el denominador tengo dos cuadrados, producto de dos cuadrados. Aun cuando hubiera un solo cuadrado, igual se hace el mismo análisis, ¿no? Entonces, ese denominador necesariamente es positivo por ser cuadrado, ¿verdad? Ok, y la desigualdad me está diciendo menor o igual que cero. Ah, bueno, pero si ya yo sé que el denominador es necesariamente positivo y la desigualdad debe ser negativa, entonces el numerador debe ser negativo, ¿verdad? Debe ser negativo. Y eso es lo que yo hago aquí. Ah, bueno, entonces quiere decir, porque si es positivo, no me va a alterar el resultado. O sea, cuando una expresión en un cociente, en una inecuación cuadrática es positiva, yo tengo la opción de considerarla o no eliminarla, de considerarla, no se elimina, tiene la opción de considerarla o no. Entonces, bueno, pero yo no la voy a considerar, la voy a hacer simplemente porque reduzco cálculos, no hago tabla y rápidamente doy la respuesta, ¿verdad? De esta manera. Simplemente me reduzco a resolver la inecuación del numerador que es cuadrática. ¿Está bien? Esa es una forma y da lo mismo. Pero entonces, vamos a suponer que tú no quisiste eso o no te diste cuenta de ese detalle de que el denominador es positivo y te vas a la segunda forma, que es la forma convencional, que creo que se las hice por aquí, sí las hice. Yo no se las había hecho, que se las había dejado escrito, vamos a leer lo que dice aquí. La segunda forma, represento las raíces en eje horizontal, tanto las del numerador como las del denominador. ¿Ves? Te das cuenta que es la otra forma. Teniendo cuidado de dejar abierto las de este último, es decir, las del denominador. Se construye la tabla con los elementos del cociente y se hace el estudio en cada intervalo, como ya sabemos hacer. Y por acá yo se los hice hace ratito. Aquí está, ¿verdad? Aquí tengo todas mis raíces, tanto las del numerador como las del denominador. ¿Correcto? Aquí están las 4 raíces. Y voy a elegir un número entre cada uno de los intervalos. Entonces vamos a diseñamos una tabla, porque yo me siento más segura así, diseñando la tabla, ¿verdad? Y cuando yo diseño la tabla, yo escribo de este lado todos los elementos del cociente. Ahí están todos. Pero resulta que yo de una vez, sin hacer cálculos, yo escribo esto es más, esto es más, esto es más, esto es más y esto es más, ¿verdad? Igual, esto es más, esto es más, esto es más, esto es más, esto es más. Perfecto, de esta manera yo reduzco cálculos. ¿Para qué me voy a poner a sustituir allí si siempre el resultado va a ser positivo porque todo cuadrado es positivo? Y simplemente me limito con la primera expresión, que es x cuadrado más x menos 1, y saco mi tabla rápidamente. Y la tabla está diseñada en la abertura de cada uno de los intervalos, ¿verdad? Entonces, bueno, ok. Aquí elegí menos 3. Esto es 9, menos 3, 6, menos 1, 5, da positivo. Rápidamente esto da positivo, porque ya yo rellené todo. Ya rellené todos los cuadrados. Reduzco cálculos, ¿no? Y en el siguiente intervalo elijo menos 1,8 y entonces lo sustituyo nada más aquí y esto me da positivo. Ok, yo lo hice por acá porque eso lo hice yo hace ratico. Eso da 3,24 menos 1,8 y luego menos 1 te queda positivo. Ajá, ¿por dónde voy? Por acá. Y entonces esto da resultados positivos. No hago más nada.
Hasta ahí, el otro número, que es entre este intervalo, menos 1,4. Pues nada más lo sustituyo aquí. Entonces, 1,4 al cuadrado, te queda 1,96, menos 1,4, queda 0,56, que ya lo hice, 0,56 menos 1 te queda negativo, ¿verdad? Y entonces aquí negativo. ¿Ok? Entonces acá, esto, ¿ah? No, no, nada, estoy entendiendo. Dígame. Ah, y esto entonces me queda negativo, ¿verdad? Me voy al siguiente intervalo, elijo el 0, entonces yo, ok. Aquí 0 más 0 menos 1 me queda negativo, rápidamente esto es negativo, no tengo que hacer más nada. Luego me voy al otro valor, 1, sustituyo nada más acá, y esto te queda positivo. Y aquí el resultado positivo. Entonces, fíjate, ¿dónde dan los resultados negativos? Porque igual que 0, ¿verdad? Creo que es así, dice eso. Ajá, entonces aquí, ¿verdad? Menos y menos. Observa que esta columna va desde menos 1,6 hasta menos 1, ¿verdad? Abierto a menos 1. Y la otra columna desde menos 1 hasta 0,6. ¿Pero qué es eso? Ese es el intervalo cerrado de menos 1,6 hasta 0,6 sin el menos 1 porque ahí es el abierto. Y ahí está la respuesta. ¿Verdad? Vamos a suponer que tú te vas por este camino. Tienes que tener mucho cuidado cuando escribes la respuesta. Si tú te equivocas en esta respuesta, tienes la mitad de la puntuación menos. ¿Por qué? Si te equivocaste en esta respuesta sin excluir a menos 1, no estás en conocimiento claro del asunto. ¿Ok? Entonces, si tú te eliges por acá, ok, tú observa tus menos aquí, menos acá. Tengo de aquí a acá es negativo. Entonces no incluye menos 1, menos 1. También tienes la opción, vamos a suponer que tú quieres hacerlo, responder de intervalo con intervalo, está bien. Tú dirías la otra forma de respuesta, ¿cuál sería? Sería desde el intervalo cerrado menos 1,6 hasta el intervalo en abierto menos 1. Unido con el abierto en menos 1 hasta 0,6, cerrado en 0,6. Esa es otra forma de responder y ahí se ve que no te equivocas. No hay equivocación. Es más segura esa respuesta. Solo que en ningún libro o en ninguna prueba de admisión tú vas a encontrar esa respuesta. Unidos, no. Vas a encontrar es esta. Por eso que yo insisto en esta. Si yo no tuviera generalmente en físico, yo escribo las dos respuestas. Cuando les cuelgue el documento, yo le voy a escribir la otra respuesta. ¿Está bien? Que es válida. Un intervalo unido con el otro, teniendo la precaución de dejar el extremo en menos 1 abierto. Esa es la única precaución que tienes que tener. ¿Alguna duda? Ajá. Y en la anterior, ¿cómo se sabe que menos 1 está excluido de la solución? Porque ahí no entendí. Ajá, vamos a ver. Está bien, muy bien. Ya te explico. Fíjate, vamos a ver. ¿Cómo sabemos aquí que menos 1 está excluido? Porque fíjate, aquí, cuando tú dices, vamos a suponer que tú escribes rápidamente, la solución es este intervalo, pero tienes que verificar si las raíces del denominador están en ese intervalo. Entonces, ¿cuáles son las raíces del denominador? Menos 1 y menos 2. Y entonces aquí te haces la pregunta, ¿aquí está menos 1? Sí, aquí está menos 1. Entonces la tengo que excluir. ¿Entiendes? Y Sí. vas a ir la otra raíz, menos 2. Ajá, observa, ¿aquí está menos 2? No. Ah, bueno, no me interesa. Porque no está ahí. Ok. ¿Entendiste, Sí, sí. Jacob? Sí, gracias. ¿Sí? Sí, eso es así. A mí me gusta explicar de las dos formas porque se razona, pues, es un razonamiento. La idea es eso. Y como ya te dije, en este caso de la segunda forma, tienes otra forma de responder, ¿ok? Con la unión. Aquí unes un intervalo con el otro
Y cuando tomas el menos 1, dejas ahí abierto el menos 1. De todas maneras, la gráfica te dice que ahí es abierto. Si haces la gráfica correctamente, ¿no? Eso es, hay que tener cuidado con eso. Hacer la gráfica correctamente. ¿Alguna duda? No hay dudas. Bueno, pasamos al C, que es acá, igual, tenemos acá que pasar esta expresión al primer miembro y nos queda entonces 5 sobre x más 2 menos 3 sobre x cuadrado más x más 1 menor que 0, ¿verdad? Ahora fíjense, aquí hay otro detallito importante. Tú vas a hallar tu mínimo común denominador, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, tengo que factorizar x cuadrado más x más 1, ¿verdad? Te dices eso. Tienes que hacerte esa pregunta. Es obligatoria. Verificar si puedes factorizar esa expresión cuadrática, porque ella es cuadrática. Bueno, tú te vas por la resolvente porque resulta que no pudiste factorizar. Cuando te vas por la resolvente para hallar esas raíces y factorizar, o te das cuenta que las raíces son imaginarias, ¿ok? Entonces, quiere decir que la dejas así. También las podrías dejar así cuando las raíces son irracionales, porque no conviene factorizar con radicación, como por ejemplo el caso anterior, que daban raíces irracionales, tú las dejas en tu expresión cuadrática y ya, ¿ok? Siempre te voy a escribir con expresiones cuadráticas con raíces enteras o fraccionarias, no con raíces irracionales, porque eso no sirve para factorizar en inecuación, ¿ok? Entonces, bueno, ok, dicho eso, entonces la dejo tal cual. También la podría dejar, repito, si las raíces son irracionales, porque no nos favorece la factorización. Ok, entonces estamos acá. Entonces la dejo así, tal cual, quiere decir que el mínimo común denominador es el producto de ambas expresiones, porque no hay comunes allí, factores comunes entre los dos no hay. Es el producto de los factores no comunes. Entonces le escribo como denominador común ese producto, divido ese denominador común entre x más 2, me queda la expresión cuadrática que multiplica por 5, menos, si divido este denominador común entre x cuadrado más x más 1, me queda x más 2 que multiplica por 3, ¿verdad? Luego nos resulta en propiedad distributiva, nos quedaría 5x cuadrado más 5x más 5 menos 3x menos 6, ¿verdad? Reducimos a términos semejantes y nos queda 5x cuadrado más 2x menos 1 en el numerador. Ok. Allí sí, el convencional. Ahí no hay tutía, pues no es irse por la tabla, ¿no? Entonces, acá busco mis raíces del numerador, hay que hallarlas porque son raíces reales, son irracionales, pero son reales. ¿Cuáles son esas raíces? Aquí las tenemos. X menos 1 más raíz de 6 entre 5 y la otra raíz es menos 1 menos raíz de 6 entre 5, ¿verdad? Y escribo por acá que x cuadrado más x más 1 tiene raíces imaginarias, es decir, yo no voy a representar estas raíces porque voy a trabajar en el eje real. Y voy a representar las raíces reales que son menos 2, que es una raíz del denominador, ahí lo dejo abierto, la raíz menos 0,6, que salió de aquí. Esto es menos 1 menos raíz de 6 entre 5. Y esto es menos 1 más raíz de 6 entre 5. En todas esas raíces abiertas. Y como dice menor que 0, no tengo que tener ningún cuidado si es abierto o cerrado en el denominador, porque es menor estrictamente que 0. Ok, entonces hago la tabla y por aquí está. Aquí se me cortó porque seguramente cuando le hice el desarrollo anterior se me cortó, pero eso yo lo arreglo después. Ok, entonces aquí elegí menos 3, aquí menos 1, 0 y 1. Hago la tabla por acá. Hago las sustituciones en cada una de los elementos del cociente y aquí tengo este resultado, ¿verdad? Como dice, menor estrictamente que 0, ¿no? Creo que es así, para ver, menor. Sí. Elijo en donde sea el resultado negativo, que está aquí.
Y aquí tenemos la solución, que es el intervalo abierto menos infinito menos 2 unido con este intervalo que es menos 0,6, creo que es así, 0, hasta 0,28. Lo puedes escribir así en forma decimal o en la forma irracional. ¿Ok? No importa. Solo que en respuestas de libros o en respuestas de pruebas internas te va a salir en la forma irracional. Es como una formalidad matemática, pues, que se da la respuesta en la forma irracional, pero si tú me lo escribes en la forma decimal, está bien igualito. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda aquí? ¿No? No, No, profe. Ah, chévere. Bueno, y por último, que es que también tiene dos formas de resolver, es el D de la tarea, ¿no? Aquí ya está lista, no tengo que pasar en un término de un miembro a otro, ¿verdad? ¿Qué pasa acá? Que el mínimo común denominador, yo tengo que observar que aquí tengo x menos 1 y el cuadrado de x menos 1, entonces el común denominador sería este factor que es x más 1 por el cuadrado de x menos 1. ¿Ok? Recuerde que estos son factores, no puedo decir esto es x, no, esto es x más 1 y esto es x menos 1. Se lee como una única expresión matemática. Ok, entonces este es mi denominador común, lo divido entre x más 1, me queda el cuadrado de x menos 1 por 1 y queda el cuadrado de x menos 1 porque el 1 es neutro. Más denominador común entre x menos 1 me queda x más 1 por x menos 1 que multiplica a 3, ¿verdad? Más denominador común entre el cuadrado de x menos 1 me queda x menos 1 que se multiplica por 2. Ok. Ahora resuelvo lo que indicando. En el numerador tengo el cuadrado de x menos 1, eso es un producto notable, x cuadrado menos 2x más 1, más 3 que multiplica este producto. Este producto es el producto de la suma por la diferencia, es decir, x cuadrado menos 1, entonces eso queda 3x cuadrado menos 3. ¿Que aplica propiedad distributiva? Sí, puedes aplicar propiedad distributiva, pero tú tienes que reconocer como alumno de quinto año, que eso es un producto notable, el producto de la suma por la diferencia, y así reduces cálculos. Si lo haces por propiedad distributiva, está bien. De igual manera, no te lo voy a colocar como malo, ¿no? Más 2x más 2. ¿Ok? Si estuviera en tercer año, si le exijo producto notable, pero en quinto no. Ok, entonces, y reduzco a términos semejantes y me queda 4x cuadrado. Eso también se puede resolver de dos formas. Ya se los voy a explicar cuáles son las dos formas. Creo que la primera forma fue la que desarrollé porque no me dio chance de desarrollar la segunda. Se las debo para cuando les cuelgue el documento en Classroom. ¿Ok? Bueno, entonces, la primera forma, ¿cómo la vamos a analizar? Vamos a dar la respuesta por simple inspección, pero justificando, ¿verdad? Pero, ¿cómo voy a justificar acá? Yo sé que 4x cuadrado es positivo, ¿verdad? Es mayor o igual que 0. Digo o igual que 0 porque me lo está diciendo la desigualdad, ¿no? No me dice mayor estrictamente, me dice mayor o igual que 0. Como es el numerador, tengo que hacer la afirmación mayor o igual que 0. Es decir, es mayor o igual que 0 porque es un cuadrado y puede ser igual a 0. Ok, la desigualdad es mayor o igual que 0, ¿correcto? Ok. Como x más, el cuadrado de x menos 1 es mayor que 0 por ser cuadrado, entonces x más 1 debe ser necesariamente mayor que 0, ¿verdad? Para que toda esta desigualdad cumpla que sea mayor o igual que 0, se satisfaga mayor o igual que 0. Ah, bueno, entonces se reduce la respuesta solamente a resolver esta inecuación que es de grado 1. Me reduce los cálculos por análisis, por inspección. Entonces, si digo acá, ya analizando esto, claro, que x más 1 es mayor que 0, entonces x es mayor que menos 1. Por lo tanto, la respuesta es
el intervalo abierto, menos 1 hasta más infinito, pero tengo que tomar en cuenta si allí en ese intervalo están las raíces del denominador o no. A ver, la raíz menos 1 no está, porque aquí está abierto, ¿verdad? La raíz está, sí, la raíz 1 está aquí en este intervalo, por lo tanto, debo excluir a 1. Digo, menos 1. Esa sería la respuesta. Yo he dado una solución a esta ecuación por simplificación, pero escribiendo, justificando. ¿Por qué? Esta es la respuesta, ¿verdad? ¿Alguna duda aquí? No. Ok. En la segunda forma, es la forma convencional, con la que yo me siento mejor, etcétera, ¿no? Entonces, si yo me voy por la segunda forma, tengo que considerar 3 raíces. ¿Por qué? Porque resulta que la raíz de 4x cuadrado es 0. Es su raíz. Si tú igualas 4x cuadrado a 0, entonces x es igual a 0. Esa es la primera raíz. 0. ¿Está bien? Ahí 0 se repite, por cierto. Tiene 2 raíces. Tiene 0, como decimos, doble. Porque está 0 y 0. Pero como 0 es neutro, y además no afecta, pues. No hace falta ni siquiera hacer esa consideración, que tiene 2 raíces, porque 0 es neutro. Pero entonces tengo que tener cuidado con eso. No es que nada más voy a considerar las raíces del denominador, que es menos 1 y 1. No, señor. Tengo que considerar las 3 raíces. Si no considero las 3 raíces, allí tienes 0 en procedimiento, ¿ok? No tienes ningún valor en el procedimiento, nada, o sea, nada. No tienes nada de puntuación. La puntuación sería 0, ¿ok? Porque Profe, estás demostrando. Ajá, dígame. que no entiendo de dónde salió esa raíz 0. Ajá, ok. Vamos a explicar otra vez acá. Ya, ¿dónde estoy aquí? Sí, fíjate bien. Aquí tú tienes esta expresión que es una inecuación racional, ¿verdad? Siempre tú tienes que considerar las raíces del numerador. Siempre. Tienes que considerar, a menos que sea un número. Si es un número, no lo consideras, por supuesto, porque eso sería una expresión polinómica. Pero 4x cuadrado es una expresión cuadrática, es una expresión polinómica, por lo tanto, tiene raíces, ¿verdad? Entonces tú dices, bueno, de 4x cuadrado, ¿cuál es su raíz? 0. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor que hace que 4x cuadrado sea 0? 0. Si vamos a suponer que tú no haces ese análisis mental, que no, pero ¿por qué 0? Bueno, lo igualas a 0 y despejas x cuadrado y te da x cuadrado igual a 0. ¿Correcto? Ok, ¿Entendiste, profe, Michelle? gracias. Sí, 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 entendí. Siempre hay, siempre, siempre, si el numerador te queda de grado 2 o de grado mayor a 2, tienes que hallar raíces a menos que tenga raíces imaginarias, pero tienes que demostrar que tiene raíces imaginarias y que no la vas a representar. ¿Está bien? Hago esa salvedad porque después entonces yo hago las observaciones en la corrección y me dicen, pero ¿por qué? Si eso está ahí. Digo, no, eso no está ahí. Eso no está ahí. Nada es obvio. Todo hay que justificarlo. Entonces, las raíces son 0, menos 1 y 1. ¿Ok? Bueno, incluso, Michelle, vamos a suponer la inecuación fuera invertida, que este 4x cuadrado estuviera en el denominador y que el denominador estuviera en el numerador, igual allí se considera la raíz 0, ¿ok? Solo que va a ser cerrado el 0. ¿Me explico? Profe, ¿no sería abierto porque está en el denominador? Sí, sería abierto. ¿Qué dije yo? Cerrado. Bueno, repito. Bueno, Si, repito, si invierto
Si invierto, vamos a suponer que yo invierta y aquí tengo 4x cuadrado como denominador, igual se considera x raíz para hacer la representación y el eje horizontal, con el cuidado de que en 0 es abierto, no se incluye. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Ahora, en cambio aquí sí la vamos a incluir porque está en el numerador. Y dice mayor o igual que 0. Si dijera mayor estrictamente, no se incluye la raíz 0. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Entonces aquí no les hice la representación, se las debo. Entonces la segunda forma, considero raíces 0, menos 1 y 1, las represento en el eje horizontal, se construye la tabla y estudiamos cada intervalo, como ya sabemos, con los términos del cociente, pero se puede hacer el análisis con x más 1 porque los cuadrados son positivos. Es decir, si tú utilizas la tabla, tú de una vez colocas los signos más en todos los cuadrados y ya, y haces menos cálculos. ¿Está bien? Eso es lo que quiero decir allí. Pues, voy por aquí otra vez. Con eso que les acabo de decir. Bueno, esto sería todo lo que es el contenido para el taller 2. Siempre me gusta hacer el repaso para que tengan todas las ideas claras y saquen notas altas como ustedes lo desean, sean favorables. Bueno, les repito cómo va a ser la logística. De todas maneras, se los recuerdo un día antes por Classroom. La logística va a ser en su horario de clase, que es a las 10:15, tienen que estar todos conectados por Meet, porque por allí voy a pasar la lista, por Meet, ¿ok? Por Classroom sí les voy a asignar la evaluación para luego cuando vaya a corregir y entregar las notas, ustedes se puedan publicar por Classroom, que por mí no se puede publicar, ¿verdad? Entonces, repito, paso lista a las 10:25, pero todo el mundo, por favor, a las 10:15, porque es una interrupción estar con un grupo, pues con el otro, que vuelvo otra vez a entrar al Classroom, y a veces no se carga con la rapidez que quisiera, porque estamos en Venezuela, ustedes saben todo eso. Entonces, van a ser 2 modelos de taller, como siempre. Entonces, tengo que tener cuidado con eso, pues. ¿Está bien? Vamos a hacerlo todos en equipo con la intención de que maduremos, nos tengamos más confianza, de que cada quien tiene que ser responsable, que ya a las 10 de la mañana tiene que estar desayunado, bañado, todo listo, ¿no? Para ya a las 10:15 sabe que se tiene que conectar para eso. ¿Ok? No vamos a tener como intermedio a la señora Yerit, porque yo digo, ustedes ya son muchachos que van para la universidad, tienen que estar alerta en sus evaluaciones y ya pasó el proceso de que tengo que avisar por los representantes. No. Vamos a tener responsabilidad, que ya nos toca, y lo vamos a hacer todos por mí. Pasamos lista y por Classroom se envía a cada quien su evaluación. Y de igual manera son 2 horas el desarrollo. De igual manera se toma el tiempo. Vamos a dejar, yo dejo abierto el Meet, lo dejo abierto por si alguien no, cosas pueden pasar con terceros, porque Classroom a veces no actualiza al receptor. Yo envío todo que está enviado, entregado, pero entonces sale en Classroom asignada, pero no entregada. Entonces no me entiende eso. Entonces hay que estar, yo dejo abierto el Meet, ¿está bien? Para que si no te llegó el documento, porque va a ser un documento, me lo dices por mí, no me llegó, y te lo envío por correo, para que lo tengas por allí, por correo que siempre llega. De igual manera, cuando vayas a entregar el archivo del taller, si Classroom tiene problemas para acceder, porque pasa también, me lo puedes enviar por correo. Eso, de todas maneras, en las instrucciones está eso, como ya me ha pasado, que Classroom no